ustedes ya han visto Watchmen. Si no lo ha hecho, se la recomiendo. Es una película muy buena, es larga, dura como 3 horas y media, si mal no estoy. Es de superhéroes, pero en realidad tiene un mensaje bien bonito. Le voy a hacer un pequeño spoiler. Ahí en la... Aprovechando que es una película de superhéroes, ¿qué combaten los superhéroes? El crimen, la maldad. Quieren un mundo mejor, o bueno, esa es la idea que nos han vendido, ¿cierto? Porque The Voice me parece que es mucho más realista en cuanto al tema de los superhéroes, pero volvamos al de Watchmen. Ellos quieren obviamente un mundo ideal, un mundo mejor, pero por más que combaten, por más que luchan, el mundo sigue exactamente igual. Lo cual hace, hay un personaje que se llama Ozymandias, es el poder de él es ser muy inteligente, muy inteligente en realidad. Y hay otro personaje que se llama Doctor Manhattan. Doctor Manhattan es un señor que era un físico y estaba haciendo un experimento, no recuerdo de qué, y él cayó en su propio experimento y eso le dio un superpoder en donde ese tipo es omnipresente, él puede ver toda la línea temporal, puede estar aquí y en la luna y en Marte al mismo tiempo y el azulito, exacto, el que tiene el átomo de Bohr acá en la frente. Ese tipo, ese man es básicamente un dios. Sí, la verdad, el Doctor Manhattan es básicamente un dios. Ese man es básicamente indestructible. Ese tipo solamente te mira y te explota. O sea, boom, se puede volver gigante, pequeño. O sea, ese tipo está en todo lado. Literal, puede incluso duplicarse y estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, ser consciente de eso y bueno, un montón de huevonas. Como ya bien saben, pues estos superhéroes y cada vez habían más superhéroes combatían el crimen, pero pues el crimen nunca se acababa, la maldad seguía surgiendo y ellos por más que peleaban y más exhaustos que estuvieran y más superhéroes que también murieran porque ellos no eran inmortales, pues el mundo seguía exactamente igual y Ozymandias, que era el personaje más inteligente del mundo, que vuelvo y le repito, ese era su superpoder, se ideó un plan maravilloso que incluso el Doctor Manhattan terminó entendiéndolo. Él comenzó a hacer como cierto tipo de atentados para que las personas, como para que el foco de las noticias, de los medios de comunicación, pues estuvieran alertas acerca de todo lo que estaba sucediendo. Y al final, básicamente, ideó que la única manera de que el mundo tuviera paz era que se unificaran por una misma causa. ¿Y cuál era esa causa? Un enemigo en común. ¿Ven la coincidencia? 1984 es lo mismo. Entonces, que tuvieran un enemigo en común y que todos quisieran combatir ese enemigo porque les estaba haciendo el mismo daño a todos. Ese era básicamente el armisticio. Era, hey, no nos matemos más entre nosotros porque esta gonorrea nos está matando a todos. ¿Por qué no nos unimos y nos vamos en contra de él? Eso fue lo que ideó Ozymandias. Y funcionó. Realmente es un muy buen plan. En 1984 pasa algo muy parecido. Para los que no se lo han leído, un muy buen libro que también tiene película por si se la quieren ver, por si prefieren de pronto la cinta. Resulta que es básicamente un país o una nación la cual está regida por un partido político bien estricto que vigila a sus ciudadanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y tienen ciertas estrategias para poder mantener el comportamiento de la población, tales como la dieta, es decir, la comida, regular, incluso el lenguaje. Creo que el lenguaje es una de las ideas más maravillosas que tuvo George Orwell con este libro, parce, porque quien controla la información y el lenguaje controla el futuro. Nuestro protagonista, del cual no recuerdo el nombre, trabajaba en una oficina anexa de lo que sería el partido. Él era el encargado de reescribir la historia, que era lo que sucedía. Vamos a llegar hasta la parte de la guerra, ¿sí? Pero, ¿qué era lo que sucedía? Básicamente, supongamos que hace unos 30 años un general hizo una proeza y bueno, y estuvo en todos los libros y fotos y periódicos de aquel entonces, pero resulta que ahora ese general es condenado por traición a la patria, pasaba por un escenario o un proceso que se llamaba evaporación, que ya les conté más o menos en qué consistía, y era eliminar la presencia y la existencia de esa persona. Lo sacaban de actas de nacimiento, lo sacaban de fotografías, de libros, de periódicos, bla, 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 bla. Y como el partido controlaba la información y el acceso a la misma, entonces al personaje, al protagonista que aparece en el libro, a él le llegaban básicamente unos papelitos que eran unos tubos que llegaban así, unos tubos como de aire. Le llegaba y le decían, por ejemplo, lo que tenía que poner y lo que tenía que reemplazar. Si hacía el reemplazo y los originales se quemaban.
La humanidad de la persona literal era evaporada, el cuerpo nunca más se volvía a ver, ni siquiera sus restos, y lo mismo con todo el tema de la fotografía. Ahora, ¿cómo mantenían a la población controlada? Gracias a un factor muy importante que es el miedo. El miedo ha sido usado desde antaño, incluso desde, yo diría que desde tiempos de caverna, porque los humanos, nuestra especie, se dio cuenta cómo funcionaba, y no solamente nuestra especie, hay otras especies que también se rigen bajo lo mismo. El miedo es una vaina jodida, una vaina que realmente hace la diferencia, marca el control y la dirección también. De hecho, la religión está fundamentada también en el miedo, claro, por eso en algún momento ellos hacían parte también de los dirigentes, las famosas monarquías. Entonces, ¿qué hacía el partido para mantener a la población con miedo y unida al mismo tiempo? Todos los días en los noticieros y en los periódicos habían noticias, desde luego, de actualizaciones en la guerra que ellos libraban con una vaina que llamaba Eurasia, creo que se llamaba Eurasia. Todos los días. Que logramos avanzar en el territorio, estamos logrando la guerra, pero han muerto muchos compatriotas. Y cada cierto tiempo, en lugares o en concentraciones de barrios donde vivía gente muy pobre, caían misiles que supuestamente eran enviados por los enemigos con los que se libraba en aquel entonces la guerra. Esos misiles pues mataban gente, pero gente pobre. Gente que no trabajaba con el partido, que no tenía ningún cargo público, gente pobre, ¿sí? Que vivía ahí en los barriecitos y ese tipo de maricadas. En el libro nunca lo mencionan, pero uno lo termina deduciendo, y son autoataques. Esos misiles los enviaba la propia nación, obviamente teniendo en cuenta las pérdidas de su propia población, que por ser gente pobre y que no tenía nada que ver con el partido, pues les importaba un carajo, pero esos atentados terroristas hacían que las personas siguieran teniendo miedo e infundarles el odio hacia el enemigo, para que siguieran engrosando las líneas, para que se entregaran al ejército y cogieran, no, es que solo el partido es el que nos puede salvar, el partido es el Dios de ellos, no, para el partido es el Dios, porque así lo pintan los medios de comunicación. Y vuelvo y les recuerdo, quien controla la información controla el futuro, mi brother. Si, vuelvo y repito lo que decíamos, lo que les decía ahorita viendo este documental. Si usted nace en un ambiente en donde desde que estás en tu primera edad para comprender algo te dicen que ese tipo es Dios, vos vas a creer que ese tipo es Dios y probablemente vas a crecer y ni siquiera lo vas a poner en duda porque todos siguen creyendo que es Dios. Miren lo que pasaba con el doctor cuando los curaba. No, gracias doctor, no. Gracias Dios, gracias Kim, gracias mi líder. ¿Sí pillan? Lo mismo sucedía en 1984. Es más, recuerdo que en alguna ocasión ellos libraban, como les digo, libraban una especie de guerra con Eurasia y había, o sea, era Oceanía, Eurasia y no recuerdo quién era el otro. Eran tres, ¿sí? Las potencias ahí. Ellos estaban en guerra con uno de ellos, pero luego ya no estaban en guerra con ellos, estaban en guerra con el otro. Y le mandan entonces al protagonista unos papelitos para que reemplace toda la información y resulta que nunca estuvieron en guerra con Eurasia. La guerra siempre fue con Oceanía, siempre, siempre. Miren cómo era de jodido, pero así tal cual. Y quemaban los documentos originales por si alguien decía, no, pero es que yo recuerdo que la guerra era... Sí, ¿en dónde está? Porque mira el documento original aquí y nunca los mencionan, jamás. Así tal cual. Tenaz. Y es la misma estrategia que está usando, según lo que vemos, porque pues nosotros no hemos estado allá, Corea del Norte. Están bajo un régimen que los adoctrina de la manera más agresiva posible, se pintan a sus dirigentes como sus dioses, que no nos digamos mentiras, al fin y al cabo terminan siéndolo, porque basta un señalamiento de ese dictador para que esa persona la evaporen. Así que pues de cierta manera lo es, ¿no? De cierta manera lo es. Y a eso se le suma algo más, que ellos no saben absolutamente nada al exterior. No tienen acceso al exterior, no hay internet, no hay turismo, no hay nada. No tienen cómo saber cómo es el mundo externo. Se lo imaginan por lo que les cuentan en el propio régimen. ¿Quién es más malo, Kim Jong-un o Hamilton Campas? Muy, ¿usted cree de Corea del Norte
¿Usted qué cree de Corea del Norte hoy en día? ¿Usted cree que todo es como lo pintan desde afuera, que todo es una mierda y que lo bueno que muestran es todo fingido, un montaje? No, no creo que sea así, porque no nos digamos mentiras, mi queridísimo Müller. ¿Fuiste vos el que lo comentó? Sí, mi queridísimo Müller. No nos digamos mentiras, al fin y al cabo así es como funciona la propaganda política. Cuando a un país que es una potencia le cae mal a otro país, pues empieza a hacer propaganda y a publicar un montón de notas periodísticas y de noticias de que es una mierda, de que matan niños, de que mujeres, de que la gente se muere de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, como Occidente está en guerra con Corea del Norte, bueno, Estados Unidos, todas las noticias y todo lo que van a decir de Corea del Norte va a ser malo. Pero tampoco creo que la estén pasando muy bien, porque es un país bloqueado por donde vos mires, huevón. O sea, no hay comercio exterior, no creo que ellos tengan el abastecimiento necesario para ese tipo de cosas. Sí hay personas que se vuelan del país y han comentado tremendas atrocidades. Entonces yo me imagino que sí. O sea, yo me imagino que sí debe ser una mierda, pero no tan mierda como lo pinta la propaganda occidental. Creería yo, pues, ¿no? Creería yo. Sin embargo, es que tampoco hay cómo comprobarlo, huevón, porque pues, no es un país muy hermético, no permitan turismo. Usted, no sé, usted se puede embalar y lo pueden terminar matando por cualquier huevonada. O sea, sí hay comercio, pero con China, y esa gente sobrevive precisamente gracias a China. Ok, muchísimas gracias, Alejo, por esa información. Cristian, qué comentario tan innecesario, huevón. Es que no basta con ser de izquierda o derecha, mi hermano. O sea que entonces lo mismo sucede con los países africanos que son demócratas y que son de derecha, huevón. Porque podría suceder, o ustedes es que no miran hacia ese lado. Pues es que comentario tan innecesario, porque yo mismo, papi, por eso les digo, uno tiene que tener de pronto tener criterio, huevón. Pero si, mano, yo soy de izquierda y estoy diciendo que el país probablemente sea una mierda y que sí debe ser así terrible como lo pintan, que no todo ha de ser malo. Pero pues sí, huevón, al mismo tiempo. Yo no puedo desconocer, por ejemplo, la realidad de Cuba, por ejemplo, mi hermano. O sea, ese comentario totalmente fuera de lugar, es una tontería, huevón. Porque es que no solamente son los de derecha, también los de izquierda, son los de derecha. Es más, te lo voy a resumir, son los fanáticos. Como para que no lo tiremos hacia este lado o hacia este lado. Son los fanáticos, huevón. Esa gente que se entrega en cuerpo y alma, parce, y que por decisión propia decide estar cieguita. Así, tal cual. Entonces, ese comentario tuyo, una bobada, mi hermano, la verdad, pues totalmente innecesario. Es ese tipo de comentarios que no se hacen en construcción, sino como para generar odio y violencia ante los demás. Muñez, si hay turismo, pero te muestran que es un país como cualquier otro, papi. El turismo que hay en Corea del Norte, y te lo digo porque hay un creador de contenido que se llama, creo que es Alex Tienda, no recuerdo muy bien, que el man hace contenido de viajes. El man consiguió un paquete de turismo para Corea del Norte, pero él mismo dice que todo eso es controlado. Usted no, o sea, ellos le dicen por dónde puede pasar usted y no se puede salir de ahí. Y si se sale, pues ya sabe qué es lo que le va a suceder. Lo mismo en los hoteles. De hecho, el mismo man decía en los hoteles, parce, la gente que trabaja en el hotel ni siquiera parece gente que trabaja en la industria hotelera. Yo creo que esa gente es militar, que simplemente hace todo esto como para vigilarnos y saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, hay turismo, claro, pero lo que ellos quieren que se muestre, lo que a ellos les conviene. Y me imagino que esa ruta va a ser una ruta bonita, porque él muestra ahí edificios bonitos y que como restaurantes y cosas así que todo mantiene vacío. Pero pues, entonces, brother, es básicamente, es listo, vamos a permitir turismo, pero solamente les vamos a mostrar lo que nosotros queremos que ellos vean para que vayan y lo cuenten. Así se limpian la imagen. Dice Müller, eso es lo que pienso yo, no todo es negro ni blanco, lo que es obvio es que la gente tiene el cerebro súper lavado, pero también hay que tratar de entender que la mentalidad occidental es así. Allá no tienen mentalidad individual, piensan en el beneficio de la comunidad y aparte con la historia de violencia hacia su pueblo es entendible. Müller, pues sí y no, huevón, porque podríamos decir que entonces, podríamos decir que entonces Cuba también piensa en el beneficio de la comunidad y las cosas no son así. Podríamos decir que incluso Venezuela, cuando estaba el estúpido tonto este de Maduro, pensaba en el beneficio de la comunidad. Papi, por lo general todos esos líderes que son totalitarios, que terminan convirtiéndose en dictadores, todos, tanto de izquierda como de derecha, porque sí, para sorpresa de algunos que como que no lo saben en el chat, han existido dictadores de izquierda y dictadores de derecha, pues tienen algo en común. Y es que al final los beneficios solamente los quieren para ellos y para sus familias o sus allegados. Claro,
de boca hacia afuera quieren vender el beneficio de la comunidad, ¿no? Somos una colmena en la que al parecer la única que se engorda es la abeja reina. Ujú. A eso es a lo que yo me refiero. Entonces, no creo tampoco que Corea del Norte esté constantemente pensando en el beneficio de su comunidad y es que esto lo hacemos por la colmena y este tipo de vainas cuando usted ve que Kim Jong-un es básicamente el único gordo de allá. ¿Has notado eso? No creo que tenga tiroides, por cierto. No creo que ese marica tenga tiroides. Y es el único hijo de puta gordo, cachetón, perdón, hijo de puta, no, qué pena, Kim Jong-un, si estás viendo eso, mi gente de Lazarus, me hackearon, me hackeó Occidente, la Mossad. Si usted se pone a ver, brother, es el único gordo allá. Ajá. Parce, déjenlo ahí en los comentarios, dejen un likecito, muchísimas gracias. Activen la campanita para que no me pierdan los videitos.